Estás en Comunicarte, donde la palabra respira. Porque hablar también es crear. Y vamos con nuestro próximo bloque, que además es el estreno de un panel. Todos los lunes a las 11 de la mañana vamos a estar conversando con académicos y invitados también de nuestra Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Y partimos, como corresponde, con su decana. Catrina, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar aquí finalmente y de empezar este espacio que vamos a replicar todos los lunes en la radio. Claro que sí. Bueno, Catrina Bobadilla, como ustedes lo saben, es una destacadísima abogada y académica y lidera esta Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, que a ella le debe pasar más que a mí. Me preguntan, ¿pero cómo? La unidad tiene Derecho y Administración, y sí, tiene eso. Tiene. Y la Universidad UNIAC se instala especialmente ahora con ciertos focos de desarrollo, y uno de esos tiene que ver con Humanismo para el siglo XXI, que es un sello que se le quiere dar a todos los estudiantes y por supuesto que los profesores tenemos que también instalar. Y es un momento, diríamos, desafiante, voy a ponerlo así, para el mundo el mundo laboral de los abogados. Hay varios casos muy bullados de corrupción al interior, no solamente de los bufetes privados, etcétera, sino también estamos hablando de las más importantes instituciones del Ministerio de Justicia, de la justicia como entidad en sí misma. Entonces, ¿cómo se forman abogados en ese contexto tan difícil en que estamos hoy día? Sí. Mira, yo creo que hoy día estamos viendo todos estos temas que han salido a la mesa y estamos en medio del escándalo público, derechamente los abogados, jueces, ministros de corte, y yo creo que esto es una tremenda oportunidad para nosotros, para que en las aulas nosotros hablemos de estos temas que son difíciles, pero que son necesarios, y que tienen que ver también con la formación que nosotros recibimos. Durante muchos años, y yo soy muy crítica de la formación de las escuelas de Derecho, durante muchos años se ha centrado mucho en una manera de formar a nuestros estudiantes muy utilitaristas, es decir, yo quiero ser abogado, quiero salir a la carrera y quiero ejercer el derecho y quiero una cosa muy práctica, ¿no? Y aquella esencia del derecho, de la reflexión, de lo mismo que hablas tú, seguramente cuando uno era más niño y estaba motivado a estudiar una carrera como esta, siempre decía, mi interés es la justicia, claro, la verdad. Quiero hacer un aporte a la Quiero hacer sociedad. un aporte, quiero defender a personas que me necesitan. Todo ese espíritu del derecho se ha ido perdiendo en el tiempo. Precisamente yo creo que eso permeado por la sociedad en la que vivimos hoy día, ¿no? Uh-huh. Que queremos resultados rápidos, que ojalá yo tuviera una carrera que durara 3 años y saliera muy rápido. Y yo siempre digo que la universidad debe ser un espacio de discusión académica, de reflexión, pero también es muy importante esa impronta que tú dejas en los estudiantes, que mañana se refleja en la forma en cómo ellos van a ejercer el derecho. Uh-huh. Siempre que a uno le preguntan, y si hay aquí gente que está estudiando derecho y que nos escucha, le dicen, ¿usted está estudiando leyes? Y uno dice, no, yo no estudio leyes, yo estudio derecho. ¿Y por qué estudio derecho? Porque el derecho es más que la ley, más que la norma escrita que puede ser mañana derogado. Hay un espíritu de la ley y también hay principios generales del derecho. Y los grandes filósofos hablan de la justicia, del bien común. El derecho es un mecanismo para conformar una sociedad más justa desde su creación. Uh-huh. Siempre ha tenido ese objetivo. Por supuesto que ahí discutimos qué es lo justo, qué es la justicia, y esa discusión es sumamente enriquecedora. Pero creo que cuando nos alejamos de aquellos principios fundamentales y volvemos esto como un medio, o sea, como un fin en sí mismo, que tiene que ver con cosas que hoy día son muy palpables, ¿no? El dinero, ¿no? Quiero ser este abogado que está lleno de lujos y centro mi ejercicio profesional en obtener riqueza, que no tiene nada de malo obtener riqueza, pero no puede ser el fin, sino que en el fondo eso es un medio para otra cosa. Uh-huh. Yo en las aulas siempre le digo a mis estudiantes, ¿usted quiere ganar dinero? No hay ningún problema, pero eso no puede ser su fin. Uh-huh. Sería más fácil dedicarse a otra cosa, incluso actividades ilícitas, ¿no? Y no tengo que estar en una aula un día lunes, en el caso de nuestros estudiantes en jornada vespertina estudiando para lograr ese objetivo. Pero
sí tenemos que volver, y ahí hablamos y lo unimos con el humanismo del siglo XXI, en esa aspiración del ser humano hacia la nobleza, hacia los valores que son valores que nos engrandecen como ser humano, ¿no? La solidaridad, la empatía, el respeto, la idea de lo bueno y la idea de lo malo, ¿cierto? Porque uno va corriendo las líneas de lo que es bueno y lo que es malo, y entonces llega a estas situaciones que son gravísimas, como una ministra de Corte Suprema formalizada, y tú dices, ¿en qué momento nos perdimos? Uh-huh. Bueno, a ver, vamos a ponernos filosóficos, porque se supone que el derecho se crea frente a una sociedad injusta. Ya. O sea, es como para asegurar que aquellos que tienen más poder, dinero, recursos, no pasen a llevar a aquellos que tienen menos. Uno puede decir un poco, cada sociedad en su época escoge parlamentarios que construyan leyes que aseguren el bienestar de la comunidad, ¿no? Pues como partamos, uno piensa de la básica, o sea, es como hay quienes tienen y hay quienes no tienen, y para eso está el derecho, para que todos puedan tener cierta dignidad. Eso es lo que uno podría considerar justo. Ya. Lo que nosotros, hay distintas teorías sobre la existencia del derecho y cómo nacen las normas. Yo adscribo una escuela más positivista, y entonces, por decirlo de una manera muy simple, si nosotros no tuviéramos el derecho, tú, por ejemplo, podrías resolver tus problemas con alguien, cualquiera, por mano propia, ¿no? Uh-huh. O sea, hay alguien que te causa un daño y tú podrías hacer cualquier cosa que estimes pertinente y gradual. Es decir, me insulta, yo lo insulto, me golpea, yo lo golpeo, o si yo estimo que el daño es mucho, lo mato. Claro, pero de ahí viene de nuevo la idea del poder. Hay alguien que tiene más poder y que puede ejercerlo sobre el otro. Claro, pero ahí lo que nosotros definimos cuando estamos con el derecho, decimos, mira, para que nosotros vivamos en una sociedad y podamos relacionarnos y toda la sociedad pueda surgir, ¿cierto? Porque ahí el derecho no se mete si es que tú surges más o menos, pero sí disponer las condiciones, entonces tú cedes un poco de tu libertad en pos de la paz social, por decirlo de alguna manera. Es decir, yo no quiero que la gente ande resolviendo sus problemas de propia mano, ni se ande matando en la calle, ni ande golpeándose, en fin. Y entonces yo establezco normas que van a regular la convivencia en una sociedad, y esas normas vienen de la idea. Y ahí hay muchas teorías. Una teoría dice, la idea de lo bueno y lo malo viene desde Dios. Dios nos dice qué es lo bueno y lo malo, que sería una rama, una línea más. Yo diría con los cristianismo nacionalista, diríamos que depende que escojas de la Biblia. Y otra corriente, es decir, mira, viene de la naturaleza humana. Hay otros autores, y aquí podríamos hablar de filosofía, que dicen el hombre nace bueno, y es la sociedad la que lo malea, u otros que dicen el hombre nace malo y tenemos que protegernos de este individuo, claro. Y hay otros que dicen, mira, esta es una convención social. Lo que es bueno y malo lo decidimos nosotros. Sí, claro. Y un ejemplo de ello es que, qué sé yo, hace 40 años en Chile, la mujer debía pedirle permiso al marido para trabajar, por ejemplo. Uh-huh. O la sodomía era considerada un delito. Y hoy día tenemos otra realidad, y entonces la idea de lo bueno y lo malo ha evolucionado hacia otro lugar. Sí. Entonces, lo que es bueno y lo malo lo definimos nosotros, pero siempre hay ciertos límites de la idea de lo bueno y lo malo que tienen que ver con respetar la vida, que tienen que ver con la proporcionalidad, ¿cierto? Porque efectivamente tú dices, bueno, matar es malo, ¿no? Por poner el ejemplo más básico. Pero si a mí me están agrediendo, yo no puedo defenderme, o sea, si hay alguien con un arma, está sobre mí y me va a disparar, yo no puedo hacer nada, bueno, ahí está la legítima defensa. Entonces, están todas las excepciones en el... Ahora, ahí pasan varias cosas. Se me ocurren como 4 preguntas al mismo tiempo. Sí. Catrina, pero vamos a el último ejemplo, ¿no? Que es un súper buen ejemplo en términos de qué es lo que entendemos como sociedad, como bueno y malo, porque todavía en algunas culturas un marido puede violar a su mujer. Sí. Y todavía en muchos juicios en todo el mundo, cuando se denuncia una violación, se le pregunta a la víctima cómo andaba vestida. Yo creo que el juicio de La Manada fue un súper buen ejemplo radical de cuánto pesa la mirada social sobre la mujer versus el crimen que se acomete contra ella. Uh-huh. Entonces, ahí también hay un ejemplo de cómo, por eso hablamos de que es importante tener una justicia con perspectiva de género, ¿no? Sí. Pero ahí hablamos de cómo la mirada social también cruza a los jueces, que a veces
uno podría decir, desde otro punto de vista, no están siendo justos, ¿no? Y ahí hay un gran desafío para el humanismo para el siglo XXI. Claro, lo que pasa es que yo creo que aquí, fíjate que, y era lo que yo te decía, y eso es lo que promueve nuestra facultad y vamos a trabajar incansablemente en ello, nosotros podemos transformarnos en técnicos del derecho, es decir, vamos y hacemos aquello que la ley dice y un poco más, ¿no? Y lo usamos como una herramienta. Sin embargo, también puede haber un proceso reflexivo en cada cosa que nosotros hacemos, incluso si nosotros estuviéramos defendiendo desde el caso más pequeño hasta el caso más grande, ¿no? Yo soy una... estoy en contra, por decirlo de alguna manera, aquellos que dicen, oye, no, es que hay que dictar una ley, la ley A y la ley B y la ley Z, porque nos faltan leyes. Yo creo que tenemos leyes. Lo que no tenemos es gente que sepa tomar esa ley y aplicarla a la realidad actual. Hay muchas cosas que están reguladas, ¿no? Y entonces tú dices, bueno, pero cuando nosotros estamos hablando de lo que tú dices de perspectiva de género, que es una interpretación, y hoy día los tribunales sí lo están usando, y es súper interesante esa evolución que ha ocurrido. Da para otra conversación. Da para otra conversación. Hay un proceso reflexivo para incorporar aquello, ¿no? Pero nosotros desde el derecho, y eso es lo más bonito de la profesión, y aquellos que todavía estén en duda de estudiar derecho, que lo piensen, porque es una cosa hermosa que te da lugar a hacer lo que tú quieras, y tú puedes hacer un aporte en la sociedad desde cualquier lugar. Y entonces hay muchas mujeres a lo largo de la historia, y hablabas tú a propósito de la violación de los que hace el marido, ¿no?, a la mujer en el matrimonio, que en nuestra legislación sí está sancionado, sí. O sea, es violación independiente de tu vínculo. El sexo debe ser consentido. Y entonces en otras legislaciones siguen ocurriendo esas cosas, sí. ¿Cierto? Y los maridos lanzan ácido al rostro de las mujeres y no son sancionados por eso. Y no son sancionados, y hay niñas que todavía son castradas, y es una cosa terrible. Y que son casadas a los 10. A los 10 años, y a pesar de un movimiento que existe muy interesante, todavía ese peso como cultural existe. Pero creo que quienes están en el mundo del derecho son los llamados a poner los temas sobre la mesa, a correr las líneas, a discutir y a cuestionar también. O sea, no porque algo haya sido bueno los últimos 500 años, tiene que seguir siendo bueno para el resto de los 500 años. Y creo que tenemos que responder nosotros desde la reflexión académica y desde la reflexión profesional a ponderar aquello que la sociedad también nos pide. Y pasa con algunos derechos que son más proteccionales que otros, pero en general tenemos que ser muy claros de lo que el derecho regula. Y el derecho regula la vida en sociedad. Y para que esa vida en sociedad se viva de la manera más adecuada, es necesario que nosotros vamos revisando cada una de las cosas que van ocurriendo. Lo dije antes, no tenemos la misma sociedad que hace 500 años, por lo tanto las normas no pueden ser iguales. Hay otras que nos sirven y hay otras que tienen otra interpretación. Siempre lo más importante aquí, antes que la ley, antes que la normativa, es poner al ser humano en el centro. Y cuando hablamos de ser humano, ponemos al ser humano en todas sus dimensiones, ¿no? Ahora, el mayor desafío, yo creo, y por eso partí hablando del derecho como una herramienta para la protección del más débil, que es una de las miradas posibles, sí. ¿No? Es que pasan hoy día dos cosas, ¿no?, que me imagino que son muy desafiantes para quien quiere enseñar el derecho o inspirar en el derecho como un aporte a la sociedad. Uno tiene que ver con lo que pasa constantemente en los juicios, ¿cierto? Y que yo tengo una amiga que es jueza y siempre hablamos de esto, de que los jueces son súper criticados, pero ellos pueden hacer lo que pueden hacer con los antecedentes que tienen. Y si las policías no hacen bien la investigación, ¿cierto?, o no llega, me acordaba de, no sé si viste Prima Facie. No. Tengo que verla. Tenés que verla. Bueno, existe el libro también, es que es una obra de teatro, yo me imagino que se va a hacer película en algún momento. Se trata sobre una abogada que se dedica es una abogada privada, entonces ella se dedica básicamente a defender de la fiscalía. Y ella dice que ella defendió corruptos, defendió violadores, que ni siquiera se hace la pregunta si lo hicieron o no lo hicieron, que no se trata de eso, se trata básicamente de si la fiscalía no hizo bien su pega, ella va a ganar, fin. Entonces, ella pierde cuando la fiscalía hace mal la pega, o hace bien la pega. Pero por supuesto hasta que le pasa algo a ella. Y ahí las cosas cambian radicalmente. Porque ella ve cómo, cuando ella es la víctima, sabe cómo va a actuar el abogado defensor y lo que le pueden hacer, ¿no? O lo que no le pueden hacer en términos de justicia. Está eso por un lado, ¿no? De lo que pasa en el día a día en los distintos espacios de la justicia como poder. Y por otro lado pasa que quienes deberían ser ejemplo de justicia han demostrado
una alta receptividad a la corrupción. Vamos a ponerlo así. Así que hablemos un poco de eso, ¿no? Cómo Sí. desde acá se trata de enseñar, o se enseña, se tiene el desafío de inspirar a estudiantes. Es muy bonito acá porque además hay muchos adultos Sí. estudiando Derecho como segunda carrera o como primera carrera. Entonces, Sí. ¿cómo se les dice a ellos, ojo, aquí usted no viene a hacer plata, viene a Sí. hacer un aporte? O a Sí. la plata va a ser como consecuencia de su aporte, etcétera. Sí. Fíjate que nosotros tenemos harto estudiante adulto y claro, ellos vienen con una mirada, ¿no? Más utilitarista de Quiero ganar plata. quiero eso. Aunque también tenemos algunos que dicen, mire, yo quiero cumplir un sueño, mi sueño siempre fue estudiar Derecho, hice un montón de cosas en mi vida, estoy ya en la última etapa, la última mitad de mi vida y quiero cumplir este sueño que siempre lo he querido, ¿no? Y yo creo que lo más importante aquí, primero, es la formación rigurosa en el derecho. Yo nunca quiero dejar de mencionar eso porque creo que la rigurosidad en el derecho es muy importante en cualquier escenario. Porque tú vas a estar defendiendo a personas en temas que son muy importantes. O sea, hay gente que puede perder su libertad, hay gente que puede perder todo su patrimonio y por lo tanto hay que ser muy responsable entre aquello que yo estoy informando. Y para eso la rigurosidad académica es fundamental. Luego de la rigurosidad académica creo que también es importante distinguir entre aquella idea, porque es típico que siempre le hacen a los abogados la misma pregunta, yo lo digo en clase, aquella idea que como, bueno, pero si él es un violador, tú lo vas a defender. Y la respuesta es sí, yo soy un abogado. Sin embargo, hay una manera de hacer tu trabajo de manera ética, incluso si tú estás defendiendo a alguien que ha cometido un delito, porque incluso aquel ser humano que ha cometido un delito requiere de una defensa profesional, ética y justa, ¿no? Pero eso está en el derecho. Eso está en el derecho. Y luego está el otro tema que yo también les digo que tiene que ver con la ética. Y ahí tiene que ver con otra cosa. Es decir, es ético tener una persona que pide tu asesoría y mentirle respecto a lo que puede obtener. Es decir, hoy día tú tienes un abogado, una persona viene a ti y te dice, mira, yo tengo este problema, quiero resolverlo. Y yo le digo, sí, yo lo voy a tomar y te voy a cobrar X y el juicio va a durar 5 años. Yo sé que esa persona a lo mejor no tiene ninguna posibilidad o su posibilidad es muy baja. Igual asumo la defensa de la causa porque me aprovecho de que esa persona no tiene la información que tengo yo. Versus decirle la verdad y ser súper honesto en relación a cuáles son sus posibilidades. Y decirle, mira, yo te voy a defender, estas son tus posibilidades y entonces yo me comprometo con tus posibilidades, ¿no? Y así esa persona a la que le dicen, mira, no sé cómo vamos a salir. Claro. No sé. Y yo, pero ¿cómo? Si es evidente. Es que no. Claro, porque a ti te pueden decir, no, mira, y hay gente que te dice, no, vamos a ganar, y después, bueno, no resultó, lo lamento, y esa persona comprometió también parte de su patrimonio, esfuerzo, y entonces... Y angustia. Y tenemos abogados vendiendo humo en redes sociales, diciendo, no, yo lo hago, lo resuelvo, y hay cosas que tú dices, mira, hay cosas que yo puedo hacer y cosas que no. Si al caso de hay un hombre que mató a su mujer, venían de afuera de la ciudad, mata a su mujer, estaba su niña de 10 años ahí y él llama a su jefe para decirle, maté a mi mujer, llamen a la policía, llamen a Carabineros, y la semana pasada fue a escuchar su sentencia. Y la verdad es que tú dices, no hay manera de que yo diga, no, mire, es que él no la mató. No hay manera de que yo diga... ¿Cuál es mi justificación? No es una persona que perdió la razón, es un ser humano común y corriente que mató a su mujer. Bueno, mi defensa no es decir que él no la mató, porque no hay manera, pero sí es una persona, por ejemplo, que tiene irreprochable conducta anterior, que a lo mejor tiene algunas atenuantes que puedo alegar y a lo mejor puedo disminuir su pena, ¿no? Ser honesto en eso es muy importante, ¿no? Y luego hay valoraciones que aquel que se quiera dedicar al derecho penal va a tener que manejarlas de otro modo. Es decir, a mí me complica defender a un violador, a un asesino. Bueno, yo lo resolveré y a lo mejor no es el área al que me tengo que dedicar, pero si me dedico debo hacer mi trabajo con mucha seriedad. Todos los seres humanos, independiente de en el lugar que estemos, tenemos derecho a la defensa y a una defensa que sea la mejor defensa que puedo darle, pero además también basado en la ética y no en esta moral, ¿no? De lo bueno y lo malo, porque yo no estoy diciendo, si yo estoy defendiendo a una persona que cometió un delito, que es una persona buena. Lo que yo estoy haciendo es que estoy diciendo que
tiene que ser defendido, tiene derecho a un abogado y haré mi mejor trabajo en ese contexto. Claro, y eso también es como, esta persona también tiene derecho, a pesar de que haya pasado a llevar la Porque ley. seguimos siendo seres humanos. Y ahí quiero solamente decir una cosa. Y ahí está la gran discusión histórica que lleva muchos años en relación a la pena, ¿no? La pena que hoy día tiene una persona que comete un delito es privativa de libertad. Y Pero ese es otro. y es solo privativa de libertad, y resulta que hoy día, y no digo que seamos nosotros porque estamos en deuda en muchos países del mundo, no solamente se te priva de la libertad, sino de otros derechos, incluida la dignidad, el derecho a la educación y Derechos otras humanos básicos. básicos Que se supone habíamos acordado. que se supone que no deberían transgredirse, pero hoy día estamos al debe en temas tan relevantes como ese. Bueno, tremendos temas. Lo bueno es que todos los lunes, a esta hora, vamos a estar conversando con un académico o académica de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de UNIAC. Hemos partido con su decana, como corresponde, Catrina Bobadilla. Muchas gracias por venir. Gracias a ustedes por invitarme y escúchenos todos los lunes a esta hora con temas tan relevantes. Incluso vamos a tener un espacio para que la gente haga sus preguntas y podamos prestar asesoría directamente a través de la radio. Sí, usen entonces el Instagram de la Facultad de Ciencias Jurídicas Así es. de UNIAC, y ahí van a ir poniendo posteos para que ustedes puedan hacer sus preguntas y las tomemos en este espacio. Nosotros tenemos que ir a la pausa. Ya llegó Daniel Alcaíno. Vamos a estar hablando de What Be You, ahora sí lo dije bien, que están en Nescafé de las Artes, así que espérenos que ya volvemos.